Al sur de Alicante, cerca de Murcia, el río Segura y el esfuerzo del hombre riegan las resecas tierras. El agua conforta huertas y las cabras se adueñan de los terrenos áridos. En Orihuela se concentra la población. La ciudad fue capital de provincia hasta el siglo XIX, pero luego cedió la plaza a Alicante. Fue entonces cuando inició un lento declinar que ahora parece amainado. Dos sierras amurallan Orihuela, la del mismo nombre que la ciudad y la del Hornillo. Olivos y almendros coronan su perímetro. Por el norte de la ciudad se extiende el Palmeral, un oasis en forma de media luna. La palmera otorga señas de identidad a Orihuela. En la ciudad hay una larga calle que se llamó de Arriba. Al final de la calle creció una casa con huerto, corral y patio. Fue la casa paterna de un niño cabrero, un escritor que supo elevar la palabra hasta las más altas cimas de la poesía española. El autor también da nombre a la calle. Estamos en la casa donde Miguel Hernández vivió con sus padres y hermanos. En realidad él nació en una casa más modesta que esta, que está situada en la calle de San Juan, también de Orihuela, y se trasladó en torno a 1910. Entonces eso se debe a que esta casa es más amplia y permite tener una explotación ganadera, porque su padre era tratante de ganado. Entonces la casa se estructura en torno a lo que es propiamente la vivienda, justo en la calle de Arriba, actualmente Miguel Hernández. Luego hay un patio que tiene un pozo, después el cobertizo para las cabras y finalmente el huerto, que es donde estamos ahora. Se trata de una vivienda relativamente importante para la época, es decir, no es una vivienda modesta porque la gente realmente humilde, los aparceros, vivían en barracas en la huerta y esta tiene cierta categoría, sobre todo debido a la funcionalidad que tenía. Los objetivos del ayuntamiento, junto con la Fundación Cultural Hernández, son básicamente el conservar y divulgar el patrimonio hernandiano. Concretamente, por lo que respecta a la casa museo, nos encargamos de su mantenimiento y de su difusión. La obra de Miguel Hernández no puede desligarse de la vida. En este sentido, Miguel Hernández residió en esta casa, en la casa museo Miguel Hernández, a partir de los 4 años. Ya en una edad temprana, Miguel Hernández leyó a los clásicos del siglo XVI y el siglo XVII, gracias a la biblioteca que Luis Almarcha, el canónigo de aquí de Orihuela y que residía aquí cerca, tenía. Miguel Hernández pudo así degustar la literatura del siglo de oro y sobre todo empaparse de especialmente la retórica que acompañaba esa literatura. Esto le sirvió para tener un lenguaje propio, un lenguaje desde luego muy disciplinado que pudo en su momento adaptar a su propia personalidad y su propio talento. Miguel Hernández empieza a partir del año 1925 a escribir sus primeras composiciones poéticas que tenían un eco de Rubén Darío bastante marcado, de Campoamor y de otros autores, incluso de Gabriel y Galán. En ese sentido, Miguel Hernández también compuso poesía en panocho, la lengua que se hablaba en la huerta de Murcia y también se hablaba aquí en Orihuela. Miguel Hernández fue alumno en la Escuela del Ave María, anexa al Colegio de Santo Domingo. En este centro estudió hasta los 14 años. En él obtuvo su educación básica, pero la vocación literaria la ejercitó como autodidacta.
Siguió un programa de lecturas orientado por Ramón Sige y también los hermanos Fenoll. Estos últimos eran los propietarios de la panadería de la calle de Arriba y transformaron el local en centro de tertulia literaria. En 1930, Miguel publica sus primeros poemas en el semanario El Pueblo de Orihuela y en diarios alicantinos. Así inició su andadura poética. Miguel Hernández en diciembre del 31 emprende un viaje a Madrid que le llevará allí hasta mayo del año siguiente del 32. Este periodo es muy importante en su producción porque ahí va a conocer a personas como Ernesto Jiménez Caballero y artistas o escritores como Herrera Peté. Me traía un limón como un pomo de oro y al mismo tiempo una carta. La carta era de Conchita Albornoz, mi compañera, e hija del ministro Álvaro de Albornoz. En ella me pedía que yo colocase a Miguel Hernández, y él, con sus ojos anchos, límpidos, y su cara también redonda de arcos cigomáticos, el primer momento me recordó a Lorca. Poco podía ser. Publiqué este clamor en el último número de mi Robinson literario, que me escribía yo solo, y fue el fin de la Gaceta Literaria. Es decir, que la Gaceta Literaria terminó con este poema que era el primero de Miguel Hernández, su carta, y para mí con el último número. Yo lo apostillaba dando gritos, diciendo a todos los intelectuales, a los ministros de la República, muchos de ellos compañeros y amigos, que a ver si encontraba, como se decía entonces, un enchufe para este poeta pastor. Miguel Hernández, a su regreso a Orihuela, de ese primer viaje frustrado, en donde conoce la penuria económica y en donde sobre todo él la utiliza esos días, esos meses para leer en la Biblioteca Nacional, será muy importante para él porque se dará cuenta de que la producción, todo lo que él estaba escribiendo en el Madrid de aquel entonces, estaba ya pasado de moda. Miguel Hernández con ese primer viaje puede actualizarse, puede ponerse al día y eso le permitirá posteriormente seguir escribiendo. En 1933, Miguel se enamora de Josefina Manresa y el escritor da forma literaria a la experiencia amorosa. En noviembre del 33 publica en el diario La Verdad de Murcia la prosa Espero en desaseo, donde relata el feliz encuentro con Josefina. En 1934, Hernández viaja de nuevo a Madrid y conoce a Vicente Aleixandre, que actúa como su valedor e introductor en las tertulias literarias de la ciudad. El poeta Pablo Neruda lo describe así: Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Vivía y escribía en mi casa. Me contaba cuentos terrestres, de animales y pájaros. Era ese escritor salido de la naturaleza como una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuán impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba hasta las ubres, el rumor secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras. En la revista El Gallo Crisis, que dirige su amigo Ramón Sige, Miguel publica junto a nombres como Luis Rosales, pero la evolución ideológica de Miguel le va alejando de este grupo. Cuando Sige muere en el 35, Hernández se da cuenta de lo injusto que ha sido con Ramón, de cómo ha maltratado su amistad y expresa el dolor y su arrepentimiento a través de la afamada Elegía a Ramón Sige. Miguel, cuando llegó de su tierra, ¿verdad?, era todavía un muchacho con la impresión de la muerte de Ramón Sige, que
que lo quería muchísimo, que hizo un poema extraordinario, pero todavía Miguel era un chico muy creyente, en cierto modo, ¿verdad? Y todo eso, y después ya a la llegada de la guerra transformaron completamente a Miguel y lo convirtieron en un poeta soldado y en un poeta de primerísimo orden, que entre la gente joven, después de la generación nuestra, se puede decir que es el poeta más importante que había, que fue frustrado porque murió con poquísimos años. Miguel Hernández, con el estallido de la Guerra Civil en el 36, va a verse, desde luego, claramente posicionado a favor de la República Española. En ese periodo, en ese año del 36, publica en enero, en la imprenta de Manuel Alto Laguirre, El rayo que no cesa, que es probablemente su libro mejor construido y el más puro poéticamente hablando. Los sonetos que describe, la pasión amorosa y, por otra parte, la pasión vital de Miguel Hernández, le va a hacer decir a Juan Ramón Jiménez que es un nuevo aire poético que se abre en el panorama lírico español, que tiene una gran fortaleza. Estos comentarios de Juan Ramón Jiménez y de otros autores van a hacer catapultar a la poesía, a la figura de Miguel Hernández hacia ámbitos que él desde luego desconocía. Con el estallido de la Guerra Civil, en septiembre del 36, se hace voluntario de las milicias populares, y entonces ya ahí la poesía, la figura y la obra de Miguel Hernández se sintetizan, se mimetizan en el paisaje de la Guerra Civil, un paisaje destruido, un paisaje en el que, a pesar de todo, sigue vibrando claramente la honda sentimentalidad de Miguel Hernández. Por ejemplo, su poema Canción del esposo soldado, que es, por otra parte, el único poema del que existe una grabación con la voz auténtica de Miguel Hernández, es un ejemplo de todo esto que yo estoy afirmando. Atención, ahora es la voz de Miguel Hernández, el gran poeta de nuestro pueblo. He poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo, morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y al recortar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. En el fragor de la guerra, Miguel Hernández reafirma su posición de usar la poesía como un arma cargada de futuro. Miguel es uno de los firmantes de la ponencia colectiva del Segundo Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas. El poeta viaja por las trincheras de Extremadura, Andalucía y Madrid. En estos escenarios bélicos escribe su obra Viento del Pueblo. Miguel se sumerge en la tragedia de un pueblo con el que está profundamente unido, un pueblo que, al ver cómo le secuestraban la libertad, se alzó en armas para defenderla. La guerra civil termina con la derrota de la República y la obra de Miguel Hernández, saturada con la experiencia de destrucción y derrota, se vuelve sombría. De este magma emocional, turbio, emerge la obra El hombre acecha, contrapunto de Viento del Pueblo. En la primavera del 39, ante la desbandada del Frente Republicano, Miguel Hernández intenta cruzar la frontera con Portugal, pero la policía portuguesa lo detiene y entrega a los guardias españoles. Comienza el calvario de las prisiones. Pasa por los penales de Huelva y Sevilla. Más tarde, las autoridades franquistas le trasladan al presidio de Torrijos en Madrid. Allí escribe las famosas Nanas de la Cebolla. Inesperadamente le conceden la libertad, pero el amor a su familia le lleva a Orihuela y es nuevamente apresado. Miguel Hernández llegó a tener una gran popularidad durante la guerra. La pena fue que Miguel Hernández, cuando se acabó la guerra, en vez de haberse refugiado en algún sitio para salvarse,
quiso irse a su pueblo, se fue a pie, como me dijo a mí, que se marchaba, ¿verdad? Le dije, ten cuidado porque te va a pasar algo grave, y efectivamente llegó allá, lo detuvieron y empezó el calvario de este estupendo poeta muerto tan joven como en España ha muerto Garcilaso o Beck. El seminario de San Miguel, transformado en cárcel, es el presidio donde cumple condena. Las penalidades carcelarias se suman al deterioro de su salud y entre ambas aproximan el final de su vida. En 1940 le trasladan a la prisión de la Plaza de Conde de Toreno en Madrid y le condenan a muerte. En este solar que hay a mi espalda estuvo recién terminada la guerra la cárcel de Conde de Toreno, porque esta es la Plaza del Conde de Toreno. Aquí conviví con él en la sala de condenados a muerte y pasamos juntos aproximadamente 9 meses hasta que a él en septiembre del 40 lo trasladaron a Palencia. En esos 9 meses intimé mucho con él. Escuché sus poesías de sus labios, probablemente las que componía quizá aquella misma noche de la mañana en que nos las recitaba a 2 o 3 amigos más cercanos. Hablé muchísimo con él de poesía, de un futuro incierto. Intimé. Era un hombre admirable. Era un ser como casi todos nosotros, o todos en aquel momento, macilento, depauperado, pasaba hambre. Si se pasaba en la calle, calcúlese lo que era pasarlo aquí dentro. La experiencia carcelaria segrega una poesía diferente. La poesía de guerra pierde vigencia y deja paso a otra, más depurada, más cercana al mundo íntimo. La familia, el hijo, la esposa. De esta época son los 2 cuentos para Manolillo para cuando sepa leer. Cuando el huérfano leyó el cuento por primera vez, sus lágrimas emborronaron las páginas. La postura ética de Miguel Hernández se desplazó hacia lo único que le quedaba en pie, la familia. El cancionero romancero de ausencias recoge las composiciones creadas en presidio. Esta será su obra póstuma y tendrá que esperar 16 años para ver la luz. Son los años del silencio impuesto tras la muerte del autor. En 1941 le conmutan la pena de muerte por otra de 30 años. Su recorrido carcelario termina con el traslado al presidio que, con cínico eufemismo, llaman Reformatorio de Adultos de Alicante. En esta época, los presos políticos, los derrotados de la República, se hacinan en las cárceles de la dictadura. Miguel contrae la tuberculosis. El hambre y las escasas atenciones médicas dan con sus huesos en la enfermería. Tendido sobre un camastro, su mirada se fuga con la luz de la ventana. Miguel Hernández murió en presidio a los 31 años de edad. Sus restos mortales yacen en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio en Alicante. Del romancero de ausencias. No te asomes a la ventana, que no hay nada en esta casa. Asómate a mi alma. No te asomes al cementerio, que no hay nada entre estos huesos. Asómate a mi cuerpo. Huerta, corral, patio con pozo. En el aire aromas de albahaca y limonero. Luces de auroras que se filtran entre las cañas que hacen sombras tenues. Luz diurna sobre las hojas verdes que se nutren de sol.
ausencia feroz que vacía la casa, tan ordenada, tan limpia. Parece esperar el regreso del ausente, y mientras lo evoca con una fuente de cebollas y le resguarda higos frescos sobre hojas verdes para saciar el hambre de dulce que produce otra ausencia, la de la esposa. Está todo tan en orden, esperando un regreso, que en el dormitorio todavía cuelgan de la pared las fotos que sirven de señuelo a la memoria. Pero el ausente solo regresa a través del recuerdo, de la lectura de sus versos vibrantes, repletos de furia vital. Fuera, en la calle Miguel Hernández, próximo al costado de la casa, se alza el Centro de Estudios Hernandianos, la caja de resonancia para la obra del poeta.